vamos a seguir adelante con nuestra serie, la cual hemos titulado En el Principio. Estamos en el capítulo 19. Llevamos 12 enseñanzas en este capítulo. Es ese momento donde Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero antes de destruir estas ciudades, y de hecho no solo Sodoma y Gomorra, ya vimos que fueron un grupo de ciudades alrededor, pero principalmente estas dos ciudades que son las más icónicas. Pero antes de Dios destruir Sodoma y Gomorra, rescató a Lot, y estábamos viendo que fue por la pura y bendita gracia de Dios, por la misericordia. Porque como vimos hace 8 días, a estas personas tuvieron que sacarlas literalmente empujadas de allí, Los Ángeles, y fue porque hubo alguien que intercedió por ellos. En este caso fue el tío de Lot, Abraham. Y hace 8 días terminamos el capítulo 19 en el versículo 29. Hoy vamos a terminar este capítulo, vamos a ver los versículos desde el 30 hasta el 38. Es la última vez, al menos en Génesis, que se habla de este personaje. Podríamos decir que casi que Lot y su familia, entre comillas, como tal, es decir, Lot y sus hijas, que son los únicos que sobrevivieron, dado que la esposa de Lot tampoco sobrevivió, pero son como las únicas personas que se registran aquí hasta este capítulo. Podríamos pensar eso, sin embargo, no es así. Aunque ciertamente Lot y sus hijas, de manera directa, casi que no se mencionan en la palabra de Dios más que en algunas menciones muy particulares, pero vamos a ver cuán importante son estas personas en el desarrollo de la historia de la salvación. Así que primero leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche, y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ammi. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando, y solo en la lectura notamos que es un pasaje fuerte. Es de esos pocos pasajes. Bueno, de hecho en la Biblia sí hay pasajes muy fuertes, pero al menos de esos que son como tan explícitos. Y es que ciertamente la palabra de Dios, y lo hemos dicho tantas veces, no es un libro que nos muestra personas perfectas. La palabra de Dios es un libro que nos muestra a personas tan imperfectas, y la Biblia no nos esconde la maldad de este mundo. De hecho, nos habla de las cosas más terribles que uno jamás pudiera imaginarse. Esta situación que nos registra aquí la Biblia es terrible, y de hecho creo que para nosotros hoy en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que está tan corrompida y que hay tantas cosas parecen tan normales, pero creo que esta situación de verdad es tan fuerte que seguramente que para nosotros también lo es, pero quiero decirlo que para la época era todavía más. Realmente es una situación fuerte, difícil, tanto que el título que he utilizado para darle esta enseñanza, aunque no lo vemos literalmente allí en el texto, voy a demostrarles que precisamente todo esto desembocó en una situación tan fuerte que, aunque como estamos viendo en la narrativa del libro de Génesis, estas personas son parientes directos de Abraham, posiblemente el principal personaje de la historia de Israel. Los mismos israelitas se hacen llamar descendientes, hijos de Abraham, y sin lugar a dudas es un personaje muy importante en la historia de Israel. Pero mis hermanos, podemos ver que de cierta manera están conectados. Lot es sobrino
de Abraham y las naciones que salieron de estas relaciones que ocurrieron en este pasaje, precisamente entonces serían parientes. Sin embargo, llegó el momento en el que Dios mismo mandó a que estas personas fueran excluidas. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, exclusión en el principio. Entonces, tratemos de imaginarnos esto. Dios tiene un plan de salvar y Él ha escogido a un pueblo, a una nación que todavía no ha llegado a la existencia, pero ya llamó nuevamente a quien históricamente se conoce como el padre de la nación judía, Abraham. Pero esta historia del sobrino no está allí simplemente por casualidad, no es simplemente de relleno. Ya de hecho la palabra de Dios ha ocupado varios capítulos hablándonos de Lot, de los conflictos que tuvo con su tío, pero de cómo Dios rescató a Lot y a sus hijas porque Dios tuvo misericordia de ellos, porque Abraham se lo pidió. Entonces, yo en esta introducción quiero que pensemos en esto y quiero dejar esto claro. Espero que quede claro con la ayuda de Dios. Nuevamente, me voy a adelantar de entrada, pero es necesario. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy leemos la Biblia y de pronto si la leemos así en una traducción contemporánea entendemos un poco más, pero tratemos de imaginarnos si nosotros fuéramos israelitas, para quienes fue escrito en primera instancia este pasaje. Y una de las frases que se repite allí al final, que es muy importante, es que Moisés, quien escribe este libro para los israelitas, dice, estas personas, o estos hijos que tuvo Lot con sus propias hijas, llegaron a ser las naciones de los moabitas y de los amonitas. Y por supuesto, una vez más, tú y yo leemos esa historia y parece que parte sin novedad. De hecho, podríamos pensar que qué relleno es esto allí. Pero si fuéramos israelitas, al escuchar Amón y a los amonitas y los moabitas, nos aterraríamos, porque eran uno de los máximos enemigos de Israel. Así que de entrada la palabra de Dios nos está diciendo, uno de los máximos enemigos de Israel eran parientes cercanos inicialmente de los mismos israelitas. Salieron de los lomos de un sobrino de Abraham. Así que esa es la realidad. Y creo que esto lo hemos visto en varias ocasiones, pero mis hermanos, no es nada oculto que los seres humanos nos ofendemos, nos maltratamos, hasta nos matamos entre nosotros mismos. Y si tú y yo tuviésemos la oportunidad de trazar nuestra genealogía en el pasado, lo más que pudiéramos, llegaría un momento en nuestra historia que nos daríamos cuenta que todos somos hermanos, que todos somos parientes. Sin embargo, nos destruimos, nos matamos. Hoy más que nunca está Oriente en fuego, se están bombardeando. Sin embargo, son hermanos, aunque se odian a muerte. Esa es la realidad. Pero nuevamente, hubo un momento en la historia donde Dios dijo a estas personas no las permitan dentro de la nación de Israel, más particularmente dentro de la adoración. Por eso le he puesto este título y quiero que veamos esta realidad tan fuerte a la luz de la palabra. Vayamos ya allí al pasaje. Hoy no vamos a ver puntos, sino que quiero que nos centremos en esta historia y vayamos allí. Versículo 30. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. ¿Recuerdan que allí terminó la historia hace 8 días? Hace 8 días vimos que cuando los ángeles sacaron a Lot y a sus hijas, aunque también su esposa, pero allí quedó convertida en estatua de sal, los ángeles les habían dado una orden, vayan a donde, a las montañas. Y recuerdan que Lot les dijo, oh no, no puedo ir allá. Déjennos ir allí, miren, esa aldea que recuerdan que de hecho Zoar significa pequeño porque era una aldea tan pequeñita y que los ángeles le dijeron, bueno, está bien, porque tú lo pides, no vamos a destruir esa ciudad. Y ya vimos que obviamente toda esa gente era perversa. Bueno, este pasaje nos lo corrobora. Y hace 8 días hablamos un poco de esto. A veces nosotros los seres humanos pensamos que sabemos más que Dios, que entendemos más que Dios. Hasta a veces le damos sugerencias o ideas a Dios. Y esto nos lo muestra este pasaje. No pasó mucho tiempo, podría ser la mejor traducción, para que Lot tuviera que salir corriendo de Zoar. Realmente es la idea que nos da el pasaje, porque tenía miedo. Y la palabra que allí se utiliza en el idioma original es que tenía pánico, pavor, terror. Así que tratemos de imaginarnos. Lot vivía muy tranquilo y muy acomodado en Sodoma y Gomorra, que ya vimos que eran terriblemente perversas. Pero en Zoar le dio pánico. En Zoar le dio miedo. Mis hermanos, Dios siempre va a saber qué es mejor para nuestras vidas. ¿Saben? Y finalmente a Lot sí le tocó salir y vivir en una montaña, de hecho en una cueva, pero ahí es donde vamos. Si mejor le hubiera hecho caso al ángel que le dio la orden dada por Dios. Mis hermanos, nuevamente a veces nosotros podemos pensar que una situación es difícil,
sin saber que Dios está guiando nuestros pasos. Y a veces pensar que hay algo que nos va a poder ayudar a salir de esa situación y no descansar y confiar en Dios, y luego nuestras decisiones terminan siendo peores. No solamente ahora Lot tiene que salir corriendo, huyendo, despavorido de ese lugar. Una vez más, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es Zoar, como vimos hace 8 días, ese lugar tan pequeñito que parecía tan inofensivo terminó siendo peor que Sodoma y Gomorra. Porque nuevamente, allá en Sodoma y Gomorra, Lot estaba como tranquilo. Aquí no fue capaz ni siquiera de permanecer. Tenía pánico, miedo, terror, y le tocó que irse a vivir a una montaña, literalmente a una cueva, con sus 2 hijas. Y aquí es donde viene algo muy dramático, versículo 31. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, detengámonos allí un momento. Y yo espero que esto se pueda entender. De hecho, para mí esta palabra es delicada. ¿Por qué? Yo no pretendo justificar lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando. De hecho, lo que la Biblia está enseñando es que esto es terrible, una vez más. Pero a la vez intentemos ponernos en los zapatos de estas muchachas. Recordemos que los ángeles dijeron que iban a destruir todo y ciertamente lo hicieron. Lo único que no destruyeron fue Zoar porque Lot lo pidió. Así que en un sentido, ellas tienen razón. No en lo que hicieron, sino en estar preocupadas que no había hombres. ¿Sí? Y ellas se querían casar y querían tener familia. Y mis hermanos, para esta época eso era lo más importante para una mujer. Para una época donde había demasiado machismo. Bueno, no es que tener hijos sea algo machista, sino que lo que me refiero es que en una época no es así, de verdad, bíblicamente no es así, sino que la gente en esa época creía que lo único que le daba valor a una mujer era procrear, tener una familia. Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña claramente que la mujer tiene el mismo valor que un hombre porque es creada a imagen de Dios igual que el hombre, y las mujeres son redimidas por Cristo cuando ponen su fe en Cristo, y en Cristo no hay hombre ni mujer. Es decir, nosotros no podemos tener esas distinciones, pero eso no significa que en su momento no estuvieran. Y para esta cultura y esta sociedad, una mujer, para ella lo más importante era ser madre y tener una descendencia, y hasta de hecho su deseo y anhelo era que esa descendencia se convirtiera en una nación, como eventualmente pasó. Pero por supuesto, lo que sí está terriblemente mal es la manera en la que ellas hicieron esto. Pero entonces también, una vez más, tratemos de ponernos en los zapatos de ellas. Ellas obviamente saben que todo alrededor quedó arrasado, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás. Y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Así que armaron un plan, versículo 32, ven, vamos a emborracharlo con vino. Y por supuesto, ellas sabían demasiado bien que esto estaba terriblemente mal, que entendían que la única manera en la que este plan se pudiera llevar a cabo era que su padre estuviera borracho. Esta escena, por eso les digo, mis hermanos, esto no está allí por casualidad. Esta escena nos recuerda lo que vimos en el capítulo 9 de Génesis. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando el capítulo 9, que es ese momento donde Noé maldice a su hijo Cam? Bueno, que de hecho ni siquiera maldice a su hijo Cam, sino que es más dramático, maldice al hijo de Cam, a Canaán. Otra manera de decir no solamente que tú seas maldito, sino que toda tu descendencia sea maldita. Y recuerdan que precisamente fue en un episodio como este. Ahí es donde una vez más hay que aclarar, la Biblia en ningún momento prohíbe las bebidas alcohólicas, pero sí nos advierte fuertemente de que hay un peligro con esto, y es la embriaguez. La embriaguez es pecado, y la embriaguez ha llevado a las personas a las cosas más terribles. Recuerdan que cuando estudiamos el capítulo 9 de Génesis dijimos que había dos posturas frente a lo que posiblemente había ocurrido entre Noé y su hijo, y dijimos que aunque no podemos estar seguros cuál sea la postura correcta, pero hasta hay quienes han pensado que lo que hizo Cam fue abusar de su papá en esa condición de borracho. Pues si no podemos estar seguros de ese episodio, que lo que decíamos era terrible, pero aquí sí podemos estar seguros. Y ahí es donde vamos. La violación es una palabra que ni deberíamos mencionar. Es algo demasiado terrible. Y yo pienso que esta es una cosa que no le debería acontecer a nadie, absolutamente a nadie, que Dios guarde a las personas de esto. Y esto es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Pero comúnmente se escucha y muchas veces sucede, y por supuesto la mujer en este sentido es más vulnerable por su condición física. Es decir, obviamente un hombre siempre va a ser más fuerte que una mujer, y normalmente lo que sucede es eso, que son hombres quienes violan a mujeres o a niños, es decir, personas que tienen una condición física más desfavorable. Bueno, y yo no sé tú cuántos casos conozcas de estos, pero esto es más terrible todavía. Estas son 2 hijas violando a su papá, literalmente.
podemos ver que la palabra de Dios es sin tapujos para enseñarnos la maldad. Como dijo alguien, y creo que es correcto, Dios sacó a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió del corazón de estas personas. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona? Y está bien que uno pueda estar desesperado por casarse y tener hijos. Eso no es malo. Y lo que digo, pues hasta puede ser que en algún momento uno se desespere, pero pensar en emborrachar a su propio padre para acostarse con él y tener hijos, fue lo que planearon estas jóvenes. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Mis hermanos, terrible, ¿no? Es que nuevamente es donde vamos. Estas jovencitas están violando a su papá o están al menos en este momento tramando violar a su papá. Por una desesperación, sí, pero nada justifica un acto de estos. Versículo 33. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Claro, nuevamente ellas sabían que era la única manera de que esto ocurriera porque era terrible. De hecho, más adelante la Biblia enseña en la ley, particularmente en Éxodo y en Deuteronomio, que un acto de estos era perverso. Es más, este tipo de cosas hacía que las personas merecieran la muerte. Sin embargo, ellas emborrachan a su papá y en este caso, en primer lugar, lo hizo la hija mayor, tiene relaciones sexuales con su papá y allí deja claro la palabra de Dios, como quien dice, para enfatizar, realmente no fue el papá. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó, estaba tan borracho que no supo lo que hizo. Pero ellas sí sabían lo que estaban haciendo, por supuesto, y claro, la historia continúa, versículo 34. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor, anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa manera preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Enfatiza que ahí es donde vamos. Cuando las personas quieren hacer la maldad, siempre tienen una excusa. Y ese es el problema más grande de nosotros los seres humanos. Siempre tratamos de excusar nuestros malos actos. Y nuevamente ellas podrían decir, pero es que, ¿y si no había hombres? ¿Y si queríamos casarnos y tener una familia y no teníamos con quién más? Sí, pero la solución no es hacer maldad. La solución no es la perversión. Esto es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Siempre el ser humano va a encontrar una excusa para lo malo. Va a intentar justificar sus malas acciones. Aun cuando nuevamente la palabra de Dios más adelante va a enfatizar en la ley que esto era perverso, era terrible. Una cosa de estas no podría siquiera imaginarse, sin embargo está sucediendo. Versículo 35, así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que antes. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Qué fuerte, ¿no? Entonces tratemos de imaginarnos. Moisés les está contando esta historia a los israelitas. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo 36. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas, allí está, de su propio padre. De su propio padre. Y allí está el detalle en el versículo 37. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Esto es fuerte, fuertísimo. Moab es un término que significa, bueno, yo creo que la palabra, la segunda, o sea, son dos palabras, Moab, Ab, y es como la raíz de Abba, que en los idiomas antiguos como el hebreo, el arameo, el acadio, es la palabra para papá. Literalmente es una palabra que significa hijo de mi papá. Ahora traten de imaginarse eso, es un nombre que va a llevar toda la vida el nombre. Tanto que hasta hay personas que han pensado que ese no era el nombre verdadero de este personaje, porque es que tratemos de imaginarnos, uno llamarse hijo de mi papá. Era literalmente una carga emocional y una carga moral impresionante. Sin embargo, allí está, él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Y ciertamente cuando uno lee la historia de la Biblia, en un instante vamos a ver algunos detalles. Una vez más, esta nación llegó a ser una de las más grandes enemigas del pueblo de Israel. Y hasta uno diría, no, pues con razón, ¿de dónde vinieron? Pero ese no es el punto tampoco. El punto es que al final todos somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. Uno puede mirar esta historia nuevamente y parecerle horrorosa, y lo es. Pero lo cierto es que, como lo dije hace un instante y lo vamos a corroborar a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado tú y yo? ¿Cuántas fallas hemos cometido? ¿Cuántos pecados?
Y siempre y a toda hora y en cada circunstancia hemos reconocido nuestras fallas, ¿o no nos habrá pasado que hasta a veces nosotros intentamos justificar? Es la realidad. Mis hermanos, en ese sentido podríamos decir que sin Dios en el corazón, sin Cristo, como están esas personas, todos somos Moab. Sin Dios, obviamente. Sin Dios, esta historia no está para que juzguemos. Esta historia está para que aprendamos hasta dónde es capaz de llegar el ser humano sin Dios. Es más, tratemos de imaginarnos esto. Aquí es donde hay dos cosas muy fuertes. Dios había rescatado a estas personas. Dios les estaba dando, podríamos decir, una oportunidad a estas personas. ¿Qué están haciendo estas personas con la oportunidad que Dios les está dando? Están haciendo mal. Están actuando mal. ¿Por qué no mejor descansar y confiar en Dios? Pedirle a Dios, nos rescataste, ayúdanos a solucionar esta situación, pero no. Sabiendo que ya Dios les ha demostrado que Él los cuida, que los ama, que los protege. Pero una segunda cosa que no quiero dejar escapar, porque más adelante lo vamos a enfatizar mucho, pero lo quiero decir de una vez. Mis hermanos, nuevamente, para Israel, al leer esta historia, pensar en los moabitas era terrible. Es más, les voy a adelantar algo que es muy importante porque no traje la historia completa, no acabaríamos hoy. Pero yo no sé si en tu mente retumba la palabra moabita. ¿Saben que los moabitas fueron aquellos que un día mandaron a llamar? Esta historia está en el libro de los Números, no sé si la hayas leído. Los moabitas mandaron a llamar a un brujo. Mandaron a llamar a un chamán, por utilizar nuestro lenguaje, para que maldijera a Israel. ¿Recuerdan al famoso falso profeta que le habló una burra a Balaam? El rey de Moab fue el que mandó a llamar a Balaam para que Balaam maldijera a Israel. Pero tratemos de imaginarnos, ¿por qué existía Moab? Porque un día Abraham, el padre de los israelitas, intercedió para que Dios no destruyera a Lot y su familia junto con Sodoma y Gomorra. Podríamos decirlo que en esencia los moabitas le debían la vida a Israel, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, llegaron hasta ese punto, hasta contratar a un brujo para maldecir al pueblo de Dios. Bueno, gracias a Dios que tú y yo conocemos la historia y nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Si estamos en Dios, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Pero mis hermanos, podemos ver lo fuerte de esta historia. Nada más hoy estaba escuchando a alguien que decía que cuando él leía el Antiguo Testamento le causaba pánico y terror y que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento, porque el del Nuevo es tan bueno, tan lleno de amor, de misericordia. Sí, mis hermanos, y el del Antiguo Testamento también. Lo que pasa es que no podemos ignorar una realidad, que el Antiguo Testamento nos muestra hasta dónde llegan las consecuencias de la maldad del ser humano, que tarde o temprano Dios tiene que intervenir, porque si no, acabamos con todo. Y el del Nuevo Testamento no es diferente. El del Nuevo Testamento nos habla de amor, de misericordia, de gracia. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz por nuestros pecados, pero él murió como cordero, pero Él prometió volver como león. Y la Biblia también nos habla de un fin del mundo, donde Él va a juzgar a todos y le va a pagar a cada uno según lo que haya hecho. Así que el Dios de la Biblia no es diferente del Antiguo Testamento al del Nuevo. De hecho, como lo hemos venido viendo, Dios tuvo demasiada misericordia. Recuerden, es más, Sodoma y Gomorra existieron durante mucho tiempo porque Dios ya los había salvado. ¿Recuerdan cuando Dios salvó Sodoma y Gomorra de Kedorlaomer por medio de Abraham? Entonces el problema está cuando uno se queda con un pedacito de la Biblia. Mis hermanos, Dios había salvado a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron Sodoma y Gomorra con esa salvación? Perversión. Dios salvó a Lot y a sus hijas. ¿Qué hicieron ellos con esa salvación? Perversión. Dios nos podría sanar una enfermedad, nos podría resucitar hasta de entre los muertos, físicamente hablando, y luego nosotros ponernos de pie y salir corriendo a hacer lo malo. Esa es la realidad, por eso el más grande milagro, y este es el mismo énfasis, y es que es el énfasis desde Génesis hasta Apocalipsis, el más grande milagro que necesitamos es que Dios haga una obra en el corazón y nos cambie, nos transforme. Versículo 38, cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ami, y aquí también pasa lo mismo. Ben es la palabra hebrea para hijo, y aquí la palabra Ami significa pariente. O sea, estos dos hombres llevaban en sus nombres la carga de lo que sus madres habían hecho. El uno se llamaba hijo de mi padre y el otro se llamaba hijo de mi pariente. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Otra vez, si conoces la historia de la Biblia, otra nación terriblemente enemiga de Israel. Y hasta allí llega la historia.
De hecho, literalmente allí termina la historia y en Génesis no se vuelven a mencionar estos personajes para nada. Pero en la historia de la Biblia, aunque no se vuelve a mencionar casi que a Lot y a las hijas de Lot, pero se empieza a mencionar mucho a los amonitas y a los moabitas, como les decía hace un momento. Sin embargo, aquí es donde vemos la misericordia y la gracia de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, y ahora quiero que veamos algunos versículos de apoyo, dice, el Señor nos advirtió. En este caso es Moisés diciéndole al pueblo de Israel, justo antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que el libro de Deuteronomio se llama así porque es Moisés dando nuevamente la ley. Deutero significa segundo y nomos significa ley. Deuteronomio significa segunda ley. No es que haya otra ley, sino que es Moisés nuevamente recordando la ley al pueblo porque literalmente el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. De hecho, es una nueva generación. Moisés está a punto de morir porque Moisés no va a entrar a la tierra prometida, él va a dejar su legado a Josué, así que antes de Moisés morir y del pueblo entrar a la tierra prometida, Moisés les repite la ley a esta nueva generación, por eso está este libro de Deuteronomio que es muy parecido al Éxodo, es repitiendo la ley. Y Moisés le está diciendo esto al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. El Señor nos advirtió, no molesten a los moabitas descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. Y aún así, Dios quería que Israel no se metiera con ellos. Este es un Dios demasiado bueno. Ahí es donde lo que les decía, este hombre que decía que es que el Dios del Antiguo Testamento era demasiado malo, por favor. De hecho, es demasiado bueno. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad y a ustedes no les daré nada de su tierra. Dios sabía nuevamente que estas personas descendían de una relación incestuosa, de una relación terrible, pero eran parientes. Dios nunca ha querido que los seres humanos nos matemos los unos a los otros. Sin embargo, si sucede algo. Al final, o ya casi llegando al final, en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6, sí dice algo. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. De hecho, dice el versículo 4, esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Entonces es interesante, a pesar de todo lo que sucedió con estas naciones, con los moabitas y amonitas, descendientes de Lot y sus hijas, sin embargo, aunque Dios dice no les hagan daño, pero también hay que reconocer que ellos le hicieron mal a Israel. ¿Y qué dice el versículo 5? Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Cuando uno entiende que Dios lo ama y que Dios está del lado de uno, miren mis hermanos, uno no tiene que ponerse a pelear ni a tener temor de las personas que a veces lo quieren hasta maldecir a uno. Dios es el que se encarga de bendecirnos y de cuidarnos. Así que esta historia, Dios la permitió, esta situación, Dios la permitió para darnos una ilustración también a ti y a mí, de que al final, quienes a veces nos quieren hacer daño, no son más que nuestros parientes cercanos, de una u otra manera, y que nosotros no necesitamos ponernos a pelear con nadie, sino que podemos descansar en Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Ahora, este versículo es muy fuerte porque aunque le está diciendo Dios a Israel, no les hagas daño, no busques su mal, obviamente tampoco busques su bien. En otras palabras, pues la situación está así. Si alguien le quiere hacer daño a uno, ahí de lejitos. Pero hay que aclarar algo. Esto tenía un propósito en particular. Y aquí es donde muchas veces se toman este tipo de pasajes y este tipo de enseñanzas para decir, miren, uno nunca debe buscar, si una persona le hizo daño, no le haga daño tampoco, pero tampoco le haga bien. Miren mis hermanos, ahí es donde está la gran diferencia y como vamos a ver más adelante. Dios es un Dios que en ocasiones hace las cosas de cierta manera porque Él tiene un propósito, pero eso no significa que siempre sea así. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, esto ha cambiado. Me voy a adelantar un poco, pero Jesucristo mismo en el capítulo 5 de Mateo, Él enseñó, por ejemplo, como que ustedes han escuchado, ¿qué dice la ley? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? ¿Y saben qué hizo Jesús? Dijo, pero yo les digo. O sea, lo que Jesús está diciendo es, ahora las cosas son diferentes. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos. Ora por quienes te persiguen.
No le hagas mal a nadie, ni siquiera le desees mal a nadie. Bendice a los que te maldicen. Cristo cambió las cosas radicalmente. Y vamos a ver más adelante, porque esta historia está para eso. En su momento Dios les dijo, no les hagan daño, pero tampoco les hagan bien. No los busquen siquiera. Es más, como dice allí la palabra de Dios de manera tan clara, ellos deberían de ser excluidos de la asamblea. De ahí es donde viene el título de la enseñanza. ¿Saben qué significa? Y esa es la historia de Israel. Ustedes son el pueblo de Dios, no se metan con ellos, no les hagan mal, tampoco busquen su bien, pero no se involucren con esas personas. De hecho, quiero decirlo, si tú lees la historia de los reyes, uno de los reyes más famosos de Israel y famoso por tener muchas mujeres, aunque varios hicieron esto, pero ¿cuál fue el que más mujeres tuvo? Salomón. Y perdónenme por utilizar esta expresión que no es la mejor, pero adivinen, bueno, la Biblia enseña que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Adivinen qué mujeres. Pues nada más y nada menos que las moabitas y amonitas. ¿Sabían ustedes que cuando Balaam le dijo a Balac, el rey de Moab, no puedo maldecir a ese pueblo, a quien Dios bendice, yo no puedo maldecir, nadie lo puede maldecir? ¿Y sabían ustedes que la cosa no paró allí? Balaam dijo, esto de brujería, esto de maldición, esto de hechicería, esto con el pueblo de Dios no funciona. Eso es real, eso existe, sí, no podemos nosotros ignorar eso, pero con los hijos de Dios, hermanos, despreocupémonos. Eso es real, eso existe, pero cuando Dios es el que lo cuida a uno, nada de esto toca a los hijos de Dios. Pero saben que este hombre le dijo al rey de Moab, pero yo sé cómo les puede llegar una dura reprensión a esas personas. Yo no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo hacer que les vaya mal. ¿Y saben lo que este hombre le dijo al rey de Moab? Mándele las mujeres a que los seduzcan. Las mujeres moabitas llegaron a, mis hermanos, tratemos de imaginar, llegaron a ser símbolo de seducción. Llegaron a ser símbolo de perversión, llegaron a ser símbolo de maldad para con los hombres. ¿Por dónde empezó todo? Por unas jovencitas que emborracharon a su papá para tener relaciones sexuales con él. Y lo que les decía, fueron las moabitas y amonitas y unas cuantas más las que desviaron el corazón de Salomón. Fueron las moabitas y amonitas las que desviaron el corazón del pueblo de Israel y los llevaron a la idolatría, y por eso fue que vino el castigo de parte de Dios. Ahora, hay que tener cuidado con esto. Es una enseñanza muy fuerte, pero mis hermanos, ¿cuál es la realidad? Una vez más, tenemos que tener claro que ahora las cosas han cambiado, pero esta es la realidad de la historia que nos está mostrando allí la palabra de Dios. Es por esto que tú y yo podemos entender lo que dice, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 60, versículo 8. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. Aquí es el salmista David. David es el que escribe el Salmo 60. De hecho, esta misma historia o esta misma realidad está en el Salmo 108 también, que también escribe David. ¿Y saben qué es lo que está diciendo? Cuando aquí la palabra de Dios habla de Moab, mi lavamanos, literalmente utiliza una palabra de desprecio. Estas naciones llegaron a ser despreciables delante de Dios, comparados, por ejemplo, como a los filisteos. Son personas, pueblos enemigos de Dios. Porque Asaf, quien es el que escribe el Salmo 83, versículos 6 al 9, dice esto: los edomitas y los ismaelitas, enemigos terribles de Dios. Los edomitas, descendientes de el hermano mayor de Israel, Jacob y Esaú. Los edomitas son los descendientes de Esaú, parientes de los israelitas. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, del hijo mayor de Abraham. Los moabitas, parientes, hijos del sobrino de Abraham. Y sigue allí. Y los agarenos, no les voy a dar todos los detalles porque aquí no acabamos. Los giblitas, los amonitas, obviamente también allí el hermano de los moabitas, y los amalecitas y los habitantes de Filistea y de Tiro. En otras palabras, es los peores enemigos de Israel. Pero al final, parientes. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Hay un interludio allí para que nos detengamos y pensemos. ¿De quién está hablando el salmista? De los más terribles enemigos de Israel. Allí están los amonitas y los moabitas. Pero ¿qué dice allí el salmista? ¿Qué pide el salmista? Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas y como hiciste también con Sísara y con Javín en el río Sison. Si conoces la historia de estas personas, Dios los destruyó, los aniquiló.
Hay un momento en la historia hasta que los hombres de Dios, que como Dios les dijo, no se metan con ellos, no les hagan daño, tampoco les hagan bien, pero hasta empezaron a pedirle a Dios que por favor destruyera a esas personas. Porque si Dios no destruía a esas personas destruían a los israelitas. A ese punto llegó Moab, a ese punto llegó Amón en la historia de Israel. Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3. Traigo este pasaje porque es un momento importante. En la Biblia hebrea, Nehemías, Esdras y Nehemías son el penúltimo libro de la Biblia. Casi que es el último. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es muy lejos en la historia. Casi podríamos decir alrededor de unos 450 años antes de que llegara Cristo Jesús. Y en Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3 dice, ese mismo día mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, es decir, la ley, se encontró el pasaje que ya vimos anteriormente de Deuteronomio que dice que jamás se debe admitir a un amonita y a un moabita en la asamblea de Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? Porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Recuerdan las palabras que acabamos de estudiar? Entonces Dios había dicho, no permitan que estas personas se mezclen con ustedes. Pero resulta que en la época de Nehemías, muchos israelitas hasta ya tenían familias, hijos, con moabitas. ¿Y saben qué ocurrió? Versículo 3. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea. Y una vez más está esa palabra, el título de la enseñanza. Se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Ahora, hemos llegado hasta allí y la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿podemos entender lo terrible de lo que aconteció con estas personas? Pero diríamos, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Mis hermanos, aquí es donde llega lo más impresionante de la Biblia. Los moabitas y amonitas, principalmente de quienes está hablando allí la palabra de Dios, los descendientes de Lot por medio de esta relación terrible con sus hijas, aunque no fue él, sino fueron ellas con él. Mis hermanos, llevaron a que estas personas fueran enemigos del pueblo de Dios. Llevaron a que estas personas fueran a los ojos de los israelitas detestables, tanto que muchas veces pedían a Dios que los destruyera, porque Dios les había dicho, ustedes no los toquen. Sin embargo, Dios les había dicho, pero no tengan nada que ver con ellos, no se junten con ellos. Sin embargo, esto solamente es una ilustración para enseñarnos que, nuevamente, mis hermanos, que eso somos nosotros, sin Dios. Que sin Dios nosotros estaríamos excluidos, lejos, sin esperanza. No somos mejores. Pero Dios, ¿por qué permite este tipo de cosas? Nos podríamos preguntar. Pero Dios, ¿cómo puede ser posible que permitió que nacieran estos hijos de esa relación tan terrible de Lot con sus hijas? Dios, ¿cómo permitió que esa nación estos hombres llegaran a ser naciones grandes, fuertes y poderosas y fueran enemigas del pueblo de Dios? Saben, mis hermanos, porque lo que Dios nos quiere mostrar es que todo el mundo necesita esperanza. Todo el mundo necesita perdón. Todo el mundo necesita restauración. Saben, aunque la Biblia nos muestra esto, pero la Biblia no se queda allí. De hecho, hay un libro en la Biblia que se trata literalmente de una mujer. Y no por algo es una mujer. Porque si tú y yo fuésemos judíos, fuésemos israelitas, ¿cómo veríamos, que ya de por sí los judíos son remachistas, cómo veríamos a una mujer moabita? Lo peor. Más conociendo estas historias, ¿qué sería una mujer moabita para un israelita? Lo peor. Pues hay un libro entero que se trata de una mujer moabita. Ese libro tiene nombre de mujer, como pocos libros en la Biblia, es el libro de Ruth. Ruth, la moabita. ¿Conoces la historia de Ruth? Una historia preciosa de redención. En Ruth capítulo 1, versículo 22, no les traigo, pues tendremos que leer todo el libro, aunque lo puedes leer en casa, es de 4 capítulos, maravilloso. Ruth 1:22, así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, que era viuda en este momento, se había casado con un hijo de Noemí. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Y conoces la historia de esta mujer? Te la voy a resumir, pero te la quiero resumir de la manera más especial como lo hace la Biblia. No solamente la historia de una mujer que fue redimida, que fue aceptada en el pueblo de Dios, aunque pudo haber sido rechazada, aunque de hecho muchos la rechazaron, sino que fue una mujer que eventualmente se casó con Booz.
¿Y quién es este hombre? Bueno, no es nada más ni nada menos que, de hecho en el Nuevo Testamento se menciona Mateo 1:1. En Mateo 1:1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. En otras palabras, Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, Jesús el Redentor, Jesús el que perdona los pecados, Jesús el Cristo, el Salvador. Y allí está, descendiente de quién? David y de Abraham, los dos personajes más importantes para los judíos. Y se menciona particularmente a David y Abraham una vez más. Estamos estudiando la historia de Abraham. Pero ¿qué tiene que ver David aquí? Mucho. Si sigues leyendo la historia te darás cuenta que allí hay 4 mujeres mencionadas. Pero en el versículo 5 se menciona particularmente la mujer que quiero que veamos. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. No es el punto, pero recordemos, Rahab fue una prostituta. Booz, que fue el que se casó con Ruth, fue el padre de Obed, tanto que dice, su madre fue Ruth. Pero ¿qué sucede? Obed fue el padre de Isaí. Y si seguimos leyendo la historia, Isaí fue el padre de ¿quién? De David. ¿Saben lo que significa esto, mis hermanos? El título de esta enseñanza es Exclusión en el principio. Si tú y yo fuéramos israelitas, ¿cómo veríamos a los moabitas? ¿A los amonitas? Excluidos, lejos. No nos juntemos con ellos. ¿Una mujer moabita? Terrible. Sin embargo, la historia de la Biblia es que todos tenemos esperanza. La historia de la Biblia es que nuevamente ninguno es mejor que otro. Si de pronto no somos lo peor de este mundo, es por la pura y bendita gracia, por la pura y bendita misericordia de Dios. Miren, mis hermanos, esas personas no tenían parte, no tenían heredad, no tenían lugar en el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios cambió las cosas de manera radical. No solamente Dios en el plan de salvación y de redención incluyó a los moabitas, sino que en ese sentido, no sé cuántos tatara tendríamos que devolvernos en la historia, pero en la genealogía, podríamos decir, en la familia de Jesús, de Cristo, del Salvador, hubo una mujer moabita. Ruth, el Mesías, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, desciende de Ruth, desciende de una moabita. Dios quiere mostrarnos desde el principio hasta el fin que aunque nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras acciones nos excluyen de Dios, Dios es un Dios que incluye hasta el más vil pecador. Obviamente, Él nos acepta como somos y no nos deja así, sino que nos transforma y nos cambia. Si tú conoces la historia de Ruth la Moabita, sabrás que esa fue una mujer diferente. Fue una mujer que creyó en el Dios de Israel. Quizá una de las frases que a mí más me encanta de toda esa historia, aunque hay unas maravillosas, es cuando esta mujer le dice a su suegra, bueno, de hecho su suegra le dice a Ruth, vete para tu tierra, vete para tu casa, devuélvete. ¿Y saben qué le contesta esta mujer? No, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Fue una mujer que reconoció al Dios verdadero. Esa es la manera en la que esa exclusión, todos estamos destituidos, excluidos de la gracia, de la misericordia, de la presencia, de la salvación. Pero cuando tú y yo aceptamos al Dios verdadero y reconocemos que no lo merecemos, Él cambia esa exclusión y nos incluye. Él es el Dios que salva y perdona a aquel que se acerca y que tiene fe en Cristo Jesús. Así que el Dios de la Biblia, desde el principio hasta el final, es un Dios que nos muestra que si fuera por nosotros, por nuestros pecados, estaríamos total y completamente excluidos. Pero Dios se ha acercado a los pecadores, a los peores. Dios no vino a salvar a los buenos. Dios no vino a salvar a los que se creen justos. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores. Esta es la realidad de todos nosotros. Si hoy estamos reunidos como iglesia y hemos creído en Cristo Jesús, no es porque seamos los mejores. Seguramente que todos tenemos una historia. Seguro que todos tenemos un pasado, pero Dios cambia todo y hace todas las cosas nuevas. Y aunque un día estábamos lejos de Él, Él nos ha acercado y nos ha incluido en la familia de Dios. Yo no sé si esta historia te lleva a reflexionar en eso. ¿Cómo es Dios tan bueno con nosotros que hoy, sin ser parte de su pueblo, sin tener las credenciales humanas, hoy Él nos ha incluido en el pueblo de Dios, en su verdad, en su gloria y en su salvación? ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. Él es el que nos incluye a todos aquellos que lo aceptamos. Si alguien no hubiera creído en Cristo Jesús, ¿cómo no aceptar a este Dios tan lleno de amor y de misericordia? Démosle gracias a Dios y pidámosle que podamos ver a muchos más, conocerlo a Él, quien nos ha incluido en su familia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que es solo por tu gracia y misericordia que estamos en ti. Nosotros no te buscábamos,
tú nos encontraste. Si tú nos hubieses abandonado y nos hubieses dejado en nuestros delitos y pecados, a lo mejor ni vida tendríamos. Pero hasta el día de hoy nos has guardado, nos has cuidado, nos has sostenido. Y a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, quién sabe cuántas cosas que solo tú conoces, tú ahora nos has perdonado y nos has dado una nueva vida. A pesar de que antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora nos has dado vida en Cristo y nos has perdonado y nos has lavado y nos has limpiado. Y aún todavía seguimos cometiendo tantos errores, somos tan imperfectos, pero tú nos estás perfeccionando. Gracias por ser tan bueno. Nosotros no éramos pueblo, como dice el apóstol Pablo, como lo dice también el apóstol Pedro, estábamos excluidos, sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, no te conocíamos. Sin embargo, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a salvar al más vil pecador. Tú enviaste a tu Hijo como el buen pastor para que viniera por estas ovejas perdidas. Nosotros no éramos de las que estábamos en el redil. Nosotros éramos esa 99 o esa 100 que se perdió. Y tú viniste a encontrarnos, Cristo. Gracias por tan grande salvación. Gracias por habernos aceptado, por habernos incluido en tu propósito, en tu plan, en tu salvación, en tu reino, en tu familia, cuando no lo merecíamos. Si tuviésemos que identificarnos realmente con alguna persona, tendríamos que identificarnos con estos pueblos que no te conocían, que estaban lejos de ti. De hecho, un israelita nos ve a nosotros como impuros, como gentiles, como personas que no merecen tu gracia, pero tú te has acercado a nosotros y nos has dado la más grande gracia y misericordia. Gracias por esta salvación tan grande. Y Padre, por favor, que muchos más sean alcanzados por esta gracia y misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén.